Cuando alguien te pregunta qué es el evangelio, todos responden de esa manera. El evangelio es conocer a Cristo y conocer el camino, conocer esto, ser hermanito, qué sé yo. Pero en realidad el evangelio, ¿qué significa el evangelio? Esa buena noticia. ¿Por qué se llama buena noticia? ¿Sabes por qué razón? ¿Sabes qué significa el evangelio? Lo sabes tú, pero lo voy a repetir una vez más. ¿Qué es el evangelio? Dice, si el evangelio para algunos está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Solamente entre los que se pierden está encubierto el evangelio. Pero para aquellos que son salvos, tú y yo, el evangelio es demasiado claro. Ahora, ¿cuál es el evangelio? La noticia, la buena noticia es esta. Escucha esto. Antes, en el antiguo pacto, dice la ley. ¿Cuál es el concepto de la ley? Haz esto y ¿qué? Haz esto y vivirás. O sea, cumple esto y entras. Paga el boleto y entras. Si no pagas, te quedas afuera. Así es el concepto de la ley. La gracia que dice, no hagas nada, yo hago todo. ¿Sabes qué es el evangelio? Esta buena noticia. El ser humano no hace absolutamente nada, Dios hace todo. El ser humano está parado allá y Cristo resucitado dice, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Así como estás sucio, caído y de todo como estés allí, en pecado y todo muerto en delitos y pecados, ven que yo te voy a dar vida eterna. No te pido nada, yo te doy todo. La buena noticia del evangelio es esa. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos tiempos? Hemos tratado de sazonar el evangelio. Al sazonar el evangelio es donde aparece todo esto de las 4 leyes espirituales y todo esto que hoy por hoy se escucha por todo lado. Que para el evangelio tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, tienes que hacer acá y hacer lo otro, para que ahí entonces tú puedas tener el evangelio ya a tu favor. Pero la escritura, la buena noticia del evangelio al ser humano es bien clara. El ser humano estaba muerto en delitos y pecados. Tengo una pregunta, ¿un muerto qué hace? Entonces, ¿qué hizo el ser humano? Nada. No, es que yo tomé la decisión. No, tú no tomaste la decisión. Los muertos no toman la decisión. Los seres vivos toman la decisión. El ser humano no hizo absolutamente nada. Es más, dice la escritura que el ser humano no sirve para nada. Es peor que nada, aún menos que nada, dice el libro de Isaías. Entonces Pablo, una vez que entendió, recuerda, ¿quién fue el que estudió este tema del evangelio en el tercer cielo? Fue Pablo. No fueron los apóstoles que hoy por hoy se hacen denominar o nombrar en la televisión, apóstoles y profetas y etcétera, etcétera. No, fue Pablo el que fue al tercer cielo y escuchó y estudió el evangelio de la misma boca del maestro. Y Pablo está mencionando acá y dice, esto que estaba encubierto es para los que se pierden, está encubierto, pero para nosotros que hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. ¿Cuál verdad nos hizo libres? El pecado nos tenía atados a nosotros y decía la ley, haz esto y vivirás. ¿Y quién pudo hacer? Nadie. Pero de pronto aparece una luz en medio de las tinieblas y dice, no te preocupes, yo he venido a salvarte. Tú no haces nada, yo hago todo. Y ahora, la otra parte de esta, la otra cara de esta moneda es de que si es que Dios dice yo no hago nada, Él hace todo, entonces todo anda bien. Pero el libro de Ezequiel, capítulo 16, menciona algo muy claro. Dice la palabra del Señor que el eterno Dios en el postrer pacto, Dios hace una circuncisión dentro del corazón. Él hace, no el sacerdote, no por mano humana, sino por una mano divina. Hace la circuncisión en el prepucio de nuestro corazón y Él en nosotros coloca en las tablas de nuestro corazón el deseo de amar, de honrar y adorar a Dios sobre todas las cosas. Él hace en nosotros. El pueblo de Israel ayer, ellos mirando milagros y haciendo tantas cosas, viendo el mar rojo abrirse, ellos mirando todo eso aún iban detrás de dioses ajenos. Y tú y yo no miramos ni siquiera el aguarico menearse, pero nos mantenemos firmes. Mira lo que acabé de decir al inicio. En pleno aguacero ustedes tomaron la decisión de venir a la casa del Señor. Te hago una pregunta, ¿ese es tu coraje? ¿Ese es tu coraje? ¿Eres porque tú eres demasiado fiel, eres demasiado espiritual? No, ¿sabes qué es lo que Pablo dice? Es la gracia de Dios en nosotros que produce el querer como el hacer. Es Dios en nosotros.